Resumen de artículos sobre metapsicología, 1915, de Freud. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se organiza nuestra mente más allá de lo que podemos ver y sentir? En 1915, en plena Primera Guerra Mundial, Sigmund Freud escribió una serie de ensayos que agrupó bajo el título Artículos sobre metapsicología. Estos textos marcaron un antes y un después en la historia del psicoanálisis. No se trataba de observaciones clínicas o casos particulares, sino de un esfuerzo por dar fundamento teórico, casi científico-filosófico, a la naciente disciplina. Freud los llamó metapsicológicos, porque buscaban ir más allá de la simple psicología descriptiva, proponiendo un marco conceptual para comprender los procesos psíquicos inconscientes, contexto histórico y propósito. Freud había fundado el psicoanálisis a partir de 1895 con estudios como la interpretación de los sueños, 1900. Pero hacia 1915 necesitaba construir una base más sistemática. En sus palabras, solo alcanzamos una explicación completa cuando hemos llegado a ver el fenómeno en tres aspectos: dinámico, tópico y económico. Freud, 1915. Estos tres puntos, dinámico, tópico y económico, serían la brújula de sus artículos sobre metapsicología. Dinámico, las fuerzas en conflicto en la mente. Tópico, los lugares o sistemas donde ocurren esos procesos. Económico, la distribución y cantidad de energía psíquica. Contenido de los artículos. De los 12 artículos que Freud redactó, solo 5 fueron publicados en vida. Estos son los que conforman lo que hoy conocemos como artículos sobre metapsicología, 1915. 1. Pulsiones y destinos de pulsión. Triebe und Triebschicksale. 2. La represión, Die Verdrängung. 3. Lo inconsciente, das Unbewusste. 4. Duelo y melancolía, Trauer und Melancholie. 5. Lo instintivo y lo reprimido. Texto fragmentario. Veamos cada uno de ellos. 1. Pulsiones y destinos de pulsión. Aquí Freud intenta definir qué es una pulsión. Trieb. No es exactamente un instinto biológico ni un simple deseo, sino un concepto fronterizo entre lo somático y lo psíquico. Es decir, surge del cuerpo, pero se manifiesta en la mente. Freud señala 4 componentes de toda pulsión. Fuente, el proceso corporal. Meta, la satisfacción. Objeto, aquello que permite alcanzar la meta. Impulso, la intensidad o presión. Además, explica los destinos de pulsión, cómo las pulsiones se transforman a través de mecanismos de defensa, entre ellos la represión, la sublimación, el retorno contra sí mismo y la transformación en lo contrario. Con esto Freud abre el camino a entender que gran parte de nuestra vida psíquica es el resultado de cómo gestionamos esas pulsiones. 2. La represión. Freud la define como el mecanismo esencial de la vida psíquica inconsciente. La represión es el pilar sobre el cual descansa el edificio del psicoanálisis. Según Freud, cuando un deseo resulta inaceptable para la conciencia, no desaparece, sino que es expulsado hacia el inconsciente. Sin embargo, este deseo reprimido busca formas de retorno, a través de sueños, lapsus o síntomas neuróticos. La represión, por tanto, no elimina, sino que transforma. Freud dirá: lo reprimido sigue existiendo en lo inconsciente y busca su expresión. 3. Lo inconsciente. Este artículo desarrolla una de las nociones más revolucionarias de Freud: la idea de que gran parte de nuestra vida psíquica no es consciente. Freud distingue entre lo consciente, lo que percibimos en el momento; lo preconsciente, contenidos latentes que pueden volverse conscientes; lo inconsciente,
contenidos reprimidos y activos que influyen sin que lo sepamos. Freud señala que el inconsciente no conoce la contradicción ni el tiempo y se rige por un proceso primario, distinto del pensamiento lógico. 4. Duelo y melancolía. Este ensayo es considerado una de las obras maestras de Freud. Allí diferencia el duelo normal de la melancolía, hoy cercana a lo que entendemos como depresión. En el duelo, el yo se va desprendiendo lentamente de un objeto perdido hasta lograr aceptarlo. En la melancolía, en cambio, la pérdida se vuelve interna. El yo se identifica con el objeto perdido y dirige contra sí mismo la hostilidad. Por eso, Freud afirma: la sombra del objeto cayó sobre el yo. Esta explicación inaugura la reflexión psicoanalítica sobre la depresión y la autocrítica patológica. 5. Otros fragmentos. Aunque muchos de los textos originales se perdieron, Freud dejó planteada la idea de que todo síntoma, todo acto fallido y toda producción cultural puede leerse a la luz de estas categorías metapsicológicas. Influencia en su tiempo. En 1915, el mundo estaba devastado por la guerra. Freud, desde Viena, trabajaba en un contexto donde la cultura europea se desmoronaba. Su propuesta de que la mente estaba regida por conflictos inconscientes y pulsionales fue vista como escandalosa, pero también como reveladora. Los artículos sobre metapsicología ofrecieron un marco teórico que permitió al psicoanálisis expandirse más allá de la clínica, influyendo en la literatura, la filosofía y el arte. Autores como Thomas Mann o surrealistas como André Breton vieron en Freud un guía para explorar lo oculto del alma humana. Vigencia actual. Hoy, más de un siglo después, estas ideas siguen siendo discutidas. Conceptos como represión, inconsciente o duelo se han integrado en la cultura popular y en la psicología clínica contemporánea. Aunque muchas teorías han sido reformuladas o criticadas, el aporte de Freud fue abrir un horizonte, pensar que no somos dueños absolutos de nuestra mente. En sociedades marcadas por el estrés, la depresión o el exceso de estímulos, reflexionar sobre lo inconsciente y sobre cómo elaboramos nuestras pérdidas sigue siendo fundamental. En resumen, los artículos sobre metapsicología son el intento de Freud por dotar al psicoanálisis de un fundamento sólido y universal. Gracias a ellos, conceptos como pulsión, represión e inconsciente se convirtieron en pilares de la psicología del siglo XX y siguen siendo referencias obligadas en la actualidad. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.